Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mami, hay un niño llorando allí. Vamos a comprarle un panecillo. La mujer casi se desmayó al ver una copia exacta de su hija. Era un maravilloso día de mayo. El aire estaba lleno del aroma de las flores y el ambiente era festivo, como suele ser en mayo. Daniela Lacayo caminaba por la pintoresca alameda del parque, sosteniendo firmemente la mano de su hija de 7 años, Esther. Una mujer joven y hermosa en un elegante traje de pantalón ligero. Una niña linda con el cabello largo y castaño cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, un vestido ligero que resaltaba su piel naturalmente bronceada y su rostro adornado con unos enormes ojos de un asombroso tono turquesa. Esther se parecía a una hermosa muñeca. Daniela a menudo admiraba a su hija, y no era la única. Incluso ahora en el parque, los transeúntes las miraban. Esther hacía mucho que se había acostumbrado a esas miradas. A Daniela incluso le habían propuesto hacer de su hija una modelo, diciendo que la pequeña encontraría éxito en ese campo, pero la joven madre se negó: dejemos que la niña tenga una infancia. Cuando crezca, decidirá qué quiere hacer, pero por ahora es mejor que se concentre en jugar, aprender sobre el mundo y estudiar. Esther había heredado las mejores características de sus padres, Daniela y Alfonso. La gente a menudo decía que sería bueno que la pareja no se detuviera en un solo hijo, ya que tenían hijos tan hermosos. Esther necesita un hermano. Esto lo decían quienes no conocían la historia de Daniela y Alfonso. Y quienes la conocían, por supuesto, eran mucho más discretos, entendiendo que la mención de un segundo hijo era como un cuchillo afilado para Daniela. Lo que ella había pasado hace 7 años, no todos podrían soportarlo, pero Daniela tuvo que hacerlo. Tuvo que recomponerse y volver a la vida. Esther la sacó adelante. La niña necesitaba una madre sana y cuerda, así que Daniela se recuperó. Su hija la salvó, y Alfonso, por supuesto. Ahora, mirando a la joven mujer feliz con su hermosa hija, nadie pensaría que tenía una tragedia en su pasado. Daniela no compartía los detalles con los nuevos conocidos. ¿Para qué? Especialmente porque recordar los eventos de hace 7 años todavía era difícil, pero tenía que recordarlos. «Mamá, ¿podré comprar una muñeca con este dinero?», preguntó Esther. «¿Y un set de Lego para niñas?». «Veremos», sonrió Daniela a su emocionada hija. Esther había tenido recientemente su cumpleaños, cumplió 7 años. Amigos y familiares le habían dado dinero y ahora se dirigían a la tienda de juguetes para elegir regalos de sus generosos invitados. Como había esperado Esther este día, un día libre en el que su mamá pudiera llevarla al supermercado. También tenían planeada una visita a una heladería. 7 años. El cumpleaños de su hija fue, por supuesto, una gran celebración para Daniela, pero con un toque de tristeza, melancolía y anhelo. Porque en ese día, precisamente en ese día, había sucedido todo, la felicidad y la tragedia. Alfonso también sentía los eventos particularmente intensamente durante la celebración del cumpleaños de su hija querida. Una fecha memorable, sin duda. Durante varios años, la pareja no había hablado sobre esos eventos en el cumpleaños de Esther, a diferencia de antes. Ambos mostraban nada más que una felicidad sin nubes frente a su hija, mostrando solo emociones alegres. Esther debía tener una celebración, y no necesitaba saber nada aún. Más adelante, claro, se lo contarían, pero su hija ya sería adulta, fuerte y sabia. No ahora. «Mamá, ¿puedo ir a esos columpios?». Esther señaló el área de juegos en el centro del parque. Allí ya jugaban al menos varias docenas de niños. Daniela sonrió de nuevo, sabía que esto sucedería. Sabía que tendrían que hacer una parada. Esther nunca podía pasar tranquilamente por este lugar. «Claro, ve a jugar. Te esperaré aquí en el banco». Una feliz Esther corrió hacia los columpios. Estaban milagrosamente libres a pesar de la multitud.
Daniela observaba a su hija. Esther parecía una mariposa ligera y graciosa, tan delicada, tan hermosa, tan tierna. Parecía que le faltaba estabilidad, fuerza, solidez. Daniela deseaba que hubiera alguien al lado de su hija para protegerla y cuidarla. Su corazón volvió a doler. Así era como debía ser por naturaleza, una niña delicada y aireada, y con ella. No, era demasiado doloroso pensar en ello, demasiado difícil recordarlo incluso ahora. ¿Alguna vez desaparecerá esta nostalgia? ¿Dejará Daniela de pensar en lo que podría haber sido? Para distraerse de los pensamientos tristes, Daniela sacó su teléfono y revisó el chat de amigas. Siempre era divertido allí, con las amigas de Daniela compartiendo noticias, enviando fotos graciosas y animándose mutuamente. Daniela respondió a un par de mensajes, le dio me gusta a la foto de la nueva mascota de Rosa, un bebé de cuervo negro. Su amiga aseguraba que estas eran las aves más inteligentes del mundo. Incluso podías enseñarles a hablar, algo en lo que Rosa y su hijo estaban intentando. Rosa siempre tenía un don para la originalidad y Daniela la amaba por eso. Mamá, una pequeña voz sacó a Daniela de su mundo acogedor. ¿Qué pasa? Daniela miró a su hija con preocupación. Los ojos despreocupados y alegres de Esther ahora estaban asustados, confundidos, todo a la vez. Mamá, hay un niño. Está solo, es muy pequeño y tiene mucha hambre. Le pidió a un hombre viejo un panecillo, pero el hombre le gritó y lo echó. Me da pena, mamá. ¿Podemos comprarle un panecillo, por favor? ¿Qué historia? Bueno, muéstrame a este niño. Esther agarró la mano de su madre y la llevó hacia el escenario de verano. Se está escondiendo detrás del escenario. Ese hombre malo lo asustó. Daniela inmediatamente pensó en un pequeño gitano o un niño callejero con ropa sucia y vieja. Desafortunadamente, había demasiados niños así. Sus padres bebían y ellos crecían como maleza, hambrientos y metiéndose en problemas. Ahí está. Daniela vio a un niño delgado, sorprendentemente bien vestido. Tenía más o menos la misma edad que Esther. El niño estaba sentado directamente en la hierba, abrazando sus rodillas, de espaldas a Daniela y Esther. No los notó acercarse, perdido en sus propios pensamientos. Era extraño, Daniela conocía bien la moda infantil. Este niño, que según su hija estaba hambriento y pidiendo pan en la calle, estaba vestido con una camiseta de marca y unos costosos pantalones cortos de mezclilla. Ropa que se vendía en tiendas que Daniela solo visitaba durante las máximas rebajas. Hola, Esther corrió hacia el niño, no te asustes. Traje a mi mamá. Ella no dejará que ese hombre viejo se nos acerque. El niño se dio vuelta y miró a Daniela. La mujer se quedó boquiabierta, este niño tenía unos enormes ojos de un raro tono turquesa, igual que los de Esther. Era Danilo. No, claro, Danilo no podía ser un niño, pero de alguna manera se parecía mucho a él. Danilo aún aparecía en los sueños de Daniela. Ella conocía cada rasgo de su rostro, y ahora un niño idéntico estaba parado justo frente a ella. Daniela examinó al niño, sin perder ni un solo detalle, y encontró cada vez más similitudes con su hija. Esther, parada junto a él, hacía la comparación aún más evidente. Parecían personajes de una serie de libros de acertijos. Encuentra las 5 diferencias. Había muy pocas diferencias, el niño y la niña se parecían tanto que no podía ser solo una coincidencia. ¿Tienes hambre? Daniela finalmente logró preguntar. El niño asintió de inmediato. También estaba examinando a Daniela con interés y sorpresa, como si intentara recordar o entender algo. ¿Y cuál es? ¿Cómo te llamas, niño? Lucio, respondió el niño. Daniela estaba lista para escuchar otro nombre, Danilo. Pero la voz de este niño sonaba exactamente como la voz del niño de sus sueños, como la voz de su hijo. Daniela nació y creció en una familia fuerte pero no muy adinerada.
su madre trabajaba como enfermera en una clínica y su padre era conductor. Vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un edificio de 5 pisos, nunca pasaban hambre, pero tampoco vivían con lujos. A Daniela la alentaban a aspirar a un futuro mejor. Vas a estudiar para ser economista, conseguirás un trabajo en un banco y te convertirás en una dama rica, soñaba su madre, mirando a su niña. Ya es hora de que alguien en nuestra familia obtenga un título universitario y haga algo con su vida, coincidía su padre. ¿Quién sino tú? Tienes cerebro. Daniela, de hecho, tenía cerebro. Estudiar le resultaba fácil. No, Daniela nunca fue una estudiante de 10, pero tampoco era de las de 5. Se graduó con buenas notas, hizo bien sus exámenes y entró en el programa que quería, la Facultad de Economía y Finanzas de la universidad local. Sus padres estaban felices y Daniela también. Sin embargo, la carrera de economista nunca la atrajo. A Daniela le gustaba trabajar con niños pequeños, le habría encantado ser maestra de preescolar, pero su madre la disuadió. Vas a pasarte la vida limpiando mocos a los hijos de otros. Es un trabajo ingrato. Los niños pueden ser un problema y sus padres aún peor. No, hija, mejor elige otra profesión. Bueno, Daniela estuvo de acuerdo, confiando en la experiencia de sus padres. Durante su segundo año de estudios, en una discoteca estudiantil, Daniela conoció a su futuro esposo, Alfonso. Por supuesto, ella no sabía entonces que el guapo y sonriente chico se convertiría en su compañero de vida. Para esa edad, Daniela ya sabía que era atractiva, alta, delgada, de ojos grandes. Pero había chicas en su grupo que llamaban aún más la atención, la de labios carnosos Liliana o la voluptuosa Violeta. Así que Daniela se sorprendió genuinamente cuando el encantador joven se le acercó. Y no con las manos vacías, le estaba ofreciendo una rosa roja. ¿De dónde la sacó? Debió haber corrido al kiosco de flores al otro lado de la calle de la universidad. ¡Qué considerado! Eso solo era encantador. Hola, señorita, dijo el chico, un poco tímido. Me llamo Alfonso. Te vi, bueno, eres tan hermosa. ¿Puedo invitarte a bailar? Palabras tan simples y sinceras. Daniela se sonrojó un poco y bajó la mirada. El chico esperaba una respuesta. Estaba claro que estaba muy nervioso, y entonces Daniela miró su rostro y encontró sus ojos, unos ojos grandes de un raro tono turquesa, que se destacaban hermosamente contra su rostro ligeramente bronceado. Estos ojos miraban a Daniela con genuina admiración. Le hizo dar vueltas la cabeza. Invítame a bailar, Alfonso, te lo permito, sonrió Daniela y aceptó la flor. La rosa es increíblemente hermosa. Como tú, el chico sonrió más confiado, luego atrajo a Daniela y la hizo girar en un baile justo cuando empezó a sonar una canción lenta. Salieron de la universidad justo después de ese baile, caminaron por la ciudad de noche, rieron, se contaron cosas sobre sí mismos, conociéndose. Alfonso venía de una familia similar a la de Daniela. Su madre también era enfermera, pero su padre era obrero de una fábrica. Y los padres de Alfonso, como los de Daniela, soñaban con una educación superior para su hijo. Por eso seré un futuro ingeniero, sonrió Alfonso. ¿Y crees que es tu vocación? Sí, definitivamente. Me gusta estudiar, pero me encanta aún más el trabajo práctico. Elegí la profesión correcta. Pero yo no, parece, Daniela negó con la cabeza, admitiéndolo a alguien por primera vez. Creo que me encantaría trabajar como maestra de preescolar. Prefiero a los niños sobre los informes y los números. Se nota, tienes ojos amables, dijo Alfonso muy seriamente, y después de esas palabras, atrajo a Daniela y la besó. Desde entonces, apenas se separaron. Daniela sentía que había encontrado a su persona, alguien querido, confiable, amante y amado. Estaban cómodos y felices juntos, se entendían sin palabras, se sentían desde la distancia, incluso leían los pensamientos del otro,
o al menos eso le parecía a Daniela a veces. Alfonso presentó a Daniela a sus padres. Los padres de Daniela también conocieron a Alfonso. La generación mayor aprobó la elección de sus hijos. Todo iba tan bien que era difícil de creer. A veces parecía demasiado bueno para ser verdad, y otras veces parecía que no podía haber sido de otra manera. Entonces, en su tercer año, Alfonso y Daniela se casaron. En ese momento, Alfonso ya trabajaba a medio tiempo en la fábrica de su padre, a veces incluso tomando turnos nocturnos, así que tenían dinero para el alquiler y vivían de sus becas. No eran ajenos a ahorrar y recortar gastos, así que ninguno de los dos sufría mucho. Esto no les impedía soñar con un futuro brillante juntos, por supuesto. Planeaban graduarse de la universidad, obtener sus diplomas, encontrar buenos trabajos, construir sus carreras y volverse más estables financieramente, permitiéndoles permitirse mucho más. Daniela y Alfonso decidieron no apresurarse a tener hijos. Ambos soñaban con una familia grande, con al menos 3 hijos. Pero eso vendría después. Primero, la educación, la carrera, ponerse de pie. Ellos, como adultos, podían vivir de pasta y salchichas, y si el dinero era escaso, el jugo y un bollo servirían. Pero un niño necesitaba mucho más. Daniela se sentía feliz en su acogedor nido con Alfonso. Su amado estaba cerca, entendiéndola como nadie más, tratando de cumplir cada uno de sus deseos. Ella también trataba de hacer su vida más fácil y agradable. Había tanto bueno por delante, trabajo interesante, hijos, una larga vida juntos. La noticia del embarazo fue una completa sorpresa para los recién casados. No habían planeado convertirse en padres tan pronto, ambos tenían poco más de 20 años, pero sucedió. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó Daniela a su esposo, sabiendo perfectamente cuál sería su respuesta. No tenía dudas sobre su compañero de vida. ¿Qué quieres decir con qué? Tendremos al bebé, lo criaremos, lo amaremos, sonrió Alfonso, abrazando fuertemente a su joven esposa. Luego, con una voz suave, citó un famoso dibujo animado: era feliz antes, pero ahora seré el doble de feliz. El embarazo fue difícil. En las primeras etapas, Daniela sufría de náuseas matutinas severas. No podía comer nada, ya que todo volvía de inmediato. Ya delicada, Daniela se volvió aún más frágil. Alfonso se preocupaba por su esposa, cocinando comidas deliciosas especialmente para ella, pero ella ni siquiera podía mirarlas. Alfonso estaba exhausto, tratando de complacer a su amada, pero sin éxito. Daniela se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Él la acompañaba a cada cita prenatal. «Está bien, no es necesario», protestaba Daniela. «¿No puedo ir sola? Deberías descansar, tienes un turno por la tarde y un informe que preparar». «Por supuesto que no puedes ir sola, el viento te llevaría», bromeaba Alfonso. «Te has vuelto tan delgada que incluso una pequeña corriente de aire es suficiente». Los médicos dijeron que tal náusea matutina severa no era normal. Sí, las mujeres embarazadas pueden sentirse náuseas por las mañanas, pero Daniela no podía comer nada excepto naranjas y mandarinas. La ingresaron en el hospital para un examen más exhaustivo y rápidamente encontraron la causa de su mal estado. Resultó que Daniela estaba embarazada de gemelos. Una joven delgada y ahora con 2 bebés. En consecuencia, los cambios hormonales y el esfuerzo en su cuerpo eran enormes. Gemelos. Daniela casi se cayó de la mesa de examen cuando el médico del ultrasonido le dio la noticia. Su primera emoción fue alegría. Se sintió como si hubiera ganado un premio en la lotería, iba a tener 2 hijos a la vez. ¡Qué milagro! Luego vino el miedo, llevar a término a los gemelos sería difícil. Ya se sentía tan mal desde el principio. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo manejaría a 2 bebés a la vez? ¿Qué pasaría si lloraran juntos y ella estuviera sola con ellos? ¿Y el dinero? No habían planeado tener hijos tan pronto precisamente porque tenían poco dinero y ahora habría 2,
lo que significaba más gastos. ¿Qué hacer? Alfonso, que vino a visitar a su esposa, estaba simplemente encantado, genuinamente, sin miedos ni preocupaciones. Queríamos muchos hijos, y ahora tenemos 2 de una vez. Somos tan afortunados. Lo lograremos todo. El futuro padre incluso empezó a bailar en el vestíbulo del Hospital de Felicidad. Las personas a su alrededor le sonreían. Daniela captó el optimismo de su esposo y una comprensión clara llegó a ella. Juntos, definitivamente lo lograrían. A Daniela le recetaron vitaminas y le dieron inyecciones hormonales. Su condición mejoró y le permitieron irse a casa. Alfonso la trataba como un jarrón delicado. Daniela aprovechó al máximo su situación, pedía sus platos favoritos y dejó de preocuparse por la limpieza. ¿Por qué no? ¿Cuándo más tendría la oportunidad de ser tan perezosa? Ya no tenía miedo. Los padres de ambos lados prometieron ayudar con los bebés para que la madre y el padre pudieran terminar sus estudios. Los abuelos incluso planearon sus vacaciones para asegurarse de que siempre hubiera alguien disponible para ayudar. El día en que iban a conocer el sexo de los bebés en el ultrasonido se convirtió en una celebración para toda la familia. Casi todos se presentaron en el centro médico, ambas futuras abuelas, Alfonso y Daniela. Los abuelos no pudieron salir del trabajo. Sin embargo, solo los jóvenes padres entraron en la sala mientras el equipo de apoyo esperaba afuera. Daniela y Alfonso giraron la pantalla para que todos pudieran ver a sus bebés. La futura madre y el futuro padre miraban con asombro las diminutas figuras. «Son hermosos», murmuró Daniela. «Sí», coincidió la imperturbable técnica de ultrasonido. «Definitivamente puedo ver eso, realmente son bebés hermosos y sorprendentemente saludables. Es raro ver bebés tan perfectos, como sacados de un libro de texto». Alfonso y Daniela intercambiaron miradas, sus bebés estaban sanos, eso era lo más importante, por supuesto, pero estaban ansiosos por saber los sexos. ¿Y qué son?, preguntó Alfonso, la pregunta que interesaba a ambos. ¿Niños? ¿Niñas? Tienen suerte aquí también, la técnica se permitió sonreír. Van a tener gemelos reales. ¿Qué significa eso?, preguntaron al unísono los futuros padres. No somos exactamente de sangre real, bromeó Alfonso. Celebren, mamá y papá, tienen un niño y una niña, el paquete completo. No todos tienen tanta suerte. No se imaginan los dramas que se desarrollan en esta mesa cuando anuncio que el sexo no es lo que los padres esperaban, pero ustedes tienen ambos. Jay, exclamó Alfonso. Su exclamación, por supuesto, fue escuchada por las abuelas que esperaban junto a la puerta. Una de ellas, la madre de Daniela, asomó cautelosamente la cabeza en la sala. ¿Todo está bien aquí? Mejor imposible, respondió la técnica de ultrasonido. Alégrense, tienen tanto un nieto como una nieta. Elegir los nombres para los niños fue fácil para Alfonso y Daniela. Decidieron nombrar a la niña Esther en honor a la bisabuela de Daniela y al niño Danilo en honor al querido abuelo de Alfonso. Oh, cuán alegre se volvió la espera después del ultrasonido. Los padres sentían que ya habían conocido a sus hijos. Daniela ahora compraba artículos azules y rosas, preparando tranquilamente el guardarropa para sus pequeños. Cuando alguien preguntaba a quién esperaban, Daniela respondía orgullosa, un hijo y una hija. La gente se sorprendía, los felicitaba y sonreía. El vientre de Daniela comenzó a crecer rápidamente después de ese memorable ultrasonido. A Daniela, delgada como era, le costaba llevar tal carga, pero no se quejaba, después de todo, estaba esperando gemelos, y naturalmente, 2 bebés pesan más que uno. Alfonso tomó trabajos adicionales para ahorrar para todo lo que necesitaban para los niños. Había tantas cosas que necesitaban, ropa, cunas, cochecitos para gemelos, y tales cosas no eran baratas. Y luego, como para colmo, a Daniela le dieron un diagnóstico preocupante, riesgo de parto prematuro.
Esto a menudo ocurre con gemelos, explicó el médico a los jóvenes padres. Y la madre es tan delgada y joven. Lo principal es llegar al menos hasta la semana 35, para entonces, los bebés están casi completamente desarrollados y no es tan arriesgado. Daniela incluso fue admitida en un centro médico privado para observación. A la joven familia no se le cobró, ya que la joven paciente fue acomodada bajo un programa especial. La directora de la clínica de mujeres donde Daniela estaba siendo monitoreada se esforzó mucho por ayudar a los jóvenes padres. Daniela estaba bajo el cuidado de una doctora experimentada, Magdalena Pérez, una mujer bien arreglada y tranquila de poco más de 40 años con ojos muy atentos en los que Daniela notó una tristeza oculta. Daniela siempre había sido buena para notar esas cosas desde la infancia. Señora Pérez era considerada una excelente especialista y le recetó la terapia adecuada a Daniela. El dolor abdominal se detuvo de inmediato y la amenaza de parto prematuro fue controlada, pero aún así se aconsejó a la futura madre descansar más y no levantar nada pesado. Cuídate, descansa, piensa en tus bebés, sonreía señora Pérez a su joven paciente. Ella solo sonreía con los labios, sus ojos permanecían tristes. Daniela se acostumbró rápidamente a la tristeza oculta en los ojos de su doctora, aunque al principio pensaba que señora Pérez estaba preocupada por ella y sus bebés. Esto era muy aterrador. Alfonso visitaba el centro casi todos los días, compartiendo noticias con Daniela y mostrando fotos de su apartamento. Daniela estaba en reposo hasta el final de su embarazo. Esto significaba que el joven padre tenía que preparar el hogar para la llegada de 2 nuevos residentes por sí solo, y Alfonso se las arregló espléndidamente. Daniela miraba las fotos de la habitación de los niños. Qué acogedora y hermosa era. 2 cunas a lo largo de la pared, vestidas con hermosas sábanas, una cómoda con un cambiador, una cesta de ropa sucia en forma de conejo de juguete y una luz nocturna. La luz nocturna era un proyector de cielo estrellado. Alfonso había pensado en cada pequeño detalle. Era tan conmovedor, tan reconfortante. Quiero irme a casa, Daniela casi lloraba, mirando la belleza en la pantalla del teléfono de su esposo. Mejor no apresurarse, él sonrió. Deja que todo suceda en el momento adecuado. Los bebés aún no están listos. Estoy tan cansada de estar aquí acostada. Cada día es lo mismo, y te extraño. Te prometo que pronto nos divertiremos mucho, Alfonso se rió. Por ahora, solo descansa. Tienes razón, Daniela sonrió. Alfonso siempre lograba levantarle el ánimo. Pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, liderados por la señora Pérez, y el cuidado de Daniela, el parto comenzó prematuramente, mucho antes de lo esperado. Cuando a Daniela se le rompió la fuente de repente, se asustó mucho, sintiéndose incluso mareada. Entendía perfectamente lo que eso significaba. Ahora el parto no podía detenerse, y los bebés aún eran demasiado inmaduros, no estaban listos. Daniela corrió a la estación de enfermeras llorando. Las enfermeras conocían la situación de la joven con gemelos, entendieron de inmediato y llamaron a los médicos. Afortunadamente, la señora Pérez estaba de guardia. Llevaron a Daniela a la sala de partos en una camilla. ¿Qué va a pasar ahora? Daniela lloraba. Vas a tener a tus bebés ahora. Está bien, ya son bastante viables. Mantente fuerte. Las siguientes horas estuvieron llenas de miedo y dolor, y luego solo quedó el dolor. Daniela se doblaba, viendo manchas oscuras parpadear ante sus ojos, con la cabeza dándole vueltas, deseando que todo terminara rápidamente. En algún momento, a Daniela no le importaba qué pasaría con sus bebés, siempre y cuando el dolor insoportable se detuviera. Extrañaba mucho la presencia de Alfonso. La señora Pérez periódicamente revisaba a Daniela, la elogiaba y le instaba a aguantar. Al mismo tiempo, atendía varios partos, las parteras también estaban ocupadas, corriendo entre pacientes. Daniela tenía miedo. Temía que cuando llegara el momento, no hubiera nadie allí.
La señora Pérez la examinaba brevemente cada vez y decía que aún no era el momento. Falta mucho para la dilatación completa, tendrás que aguantar un poco más. Daniela no podía imaginar sufrir varias horas más, sentía que no lo soportaría. Finalmente, el dolor se volvió tan insoportable que Daniela no pudo contener un grito. Al escuchar ese sonido, una partera cansada asomó la cabeza en la sala de partos, examinó a Daniela, asintió con satisfacción, acomodó a la paciente exhausta en la camilla y corrió a buscar a la doctora. Bueno, sonrió la señora Pérez cuando llegó. ¿Estamos listas para dar a luz? Ahora necesitas trabajar un poco. Escúchame atentamente y sigue mis instrucciones. Daniela obedeció, haciendo todo lo que la señora Pérez decía. La calma y confianza de la doctora eran muy alentadoras. Daniela confiaba completamente en su doctora. Con la señora Magdalena allí, todo saldría bien. Daniela no notó cuando aparecieron 2 médicos más en la sala de partos, como supo después, eran neonatólogos. Después de todo, 2 bebés prematuros estaban a punto de nacer y necesitarían ayuda inmediata. Danilo nació primero, pequeño y rojo brillante, anunciando su llegada con un fuerte llanto. Gran chico, sonrió la partera. Increíble, dijo uno de los neonatólogos mientras examinaba al bebé. Hace tiempo que no veía bebés tan fuertes, especialmente no prematuros. Un verdadero pequeño guerrero. No canten victoria tan pronto, sacudió la cabeza la señora Pérez. El término es muy corto, no queremos gafarlo. Y tú, Daniela, vamos, todavía tenemos trabajo que hacer, es hora de traer al mundo a tu hija. Daniela escuchó las palabras sobre su primogénito, lo saludable y fuerte que era, y oyó su llanto fuerte y exigente. Él estaba bien, era fuerte y viviría. ¡Qué felicidad! Ahora por la hija. Esther nació justo después de su hermano mayor. Era mucho más pequeña que Danilo y, en lugar de ser roja, tenía un tono púrpura. Daniela esperaba que el llanto de su hija se uniera al de su hijo, pero Esther estaba en silencio. Los neonatólogos trabajaban sobre ella en una mesa separada, mientras la señora Pérez atendía a Daniela. ¿Qué le pasa? ¿Por qué está en silencio? La nueva madre trataba de ver a su hija, pero desde su posición en la cama era difícil. ¿Está viva? Llevamos al bebé a la UCI, dijo uno de los neonatólogos con firmeza, envolviendo a la pequeña en una toalla y saliendo apresuradamente por la puerta. Daniela solo tuvo un momento para maravillarse de lo pequeño que era el bulto en sus manos. Y yo llevo a su hermano a cuidados intensivos, dijo el segundo doctor. Aún es prematuro, necesitamos observarlo. Señora Pérez, ¿qué le pasa a mi hija? Daniela seguía haciendo preguntas. Estaba al borde del pánico. No está claro todavía, respondió Magdalena con brusquedad. Se veía muy cansada y aún más triste que de costumbre. Los médicos cuidarán de los bebés. Son muy prematuros, puede pasar cualquier cosa. Haremos todo lo posible. El niño está sano. Es fuerte y saludable, decía Daniela. El niño sobrevivirá seguro. Lo vi, y todos dijeron que era fuerte. Pero, ¿qué pasa con mi pequeña? Por favor, sálvenla. Los médicos harán todo lo posible por ambos, repitió la señora Pérez, luego se dirigió a la partera, termina con ella tú misma, tengo 2 partos más en este piso a punto de suceder. Daniela ni siquiera se dio cuenta de cómo logró quedarse dormida. Debía estar muy cansada. Los pensamientos inquietantes la atormentaban, las lágrimas llenaban sus ojos y su corazón dolía por su pequeña hija. Daniela casi no se preocupaba por su hijo, había nacido tan fuerte y lloraba fuerte, lo que significaba que sus pulmones estaban bien. Pero la pequeña Esther. Sin darse cuenta, Daniela se sumió en la oscuridad, liberándose temporalmente de sus pensamientos ansiosos. Se despertó en la sala, probablemente la habían traído en una camilla. La barriga, a la que la joven madre ya se había acostumbrado, había desaparecido.
Daniela recordó inmediatamente todo lo que le había sucedido el día anterior y presionó el botón de llamada para el doctor. La señora Pérez no apareció de inmediato. Daniela tuvo que esperar un poco. Cuando entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama de Daniela y la miró con una expresión extraña. Sus ojos contenían muchas emociones: tristeza, simpatía y culpa. Parecía que también había culpa. ¿Qué pasa con mi hija?, preguntó Daniela de inmediato. Parece que nunca lloró. ¿Sobrevivió? Magdalena asintió. La niña nació muy débil, está en cuidados intensivos con un ventilador, pero el pronóstico es bueno. Daniela exhaló. Esther había sobrevivido, lo que significaba que todo estaría bien. Necesitaría tiempo para recuperarse, pero eso era manejable. Daniela, hay problemas con tu hijo, dijo la señora Pérez. ¿Qué? Pero él estaba bien. Esto era lo último que Daniela esperaba escuchar. Al principio estaba bien. Los bebés prematuros siempre están llenos de sorpresas. Nunca sabes qué esperar. Su respiración se detuvo y fue trasladado a cuidados intensivos. Intentamos salvarlo, pero... La señora Pérez extendió las manos y bajó la mirada. La oscuridad envolvió a Daniela. Más tarde se enteró de que había perdido el conocimiento. La verdad era tan horrenda que la nueva madre prefirió desconectarse. «Oh, has despertado», dijo una anciana con bata blanca, ocupándose de la sala de Daniela. Daniela la reconoció. Era la partera que había estado presente en el nacimiento de sus hijos. «No puedo creerlo», dijo Daniela. «Lo entiendo, querida», respondió la partera, sentándose en el borde de su cama. «Yo también me sorprendí. Vi a tu hijo, era fuerte, saludable, ruidoso. Los bebés así suelen aferrarse a la vida con fuerza, pero con los prematuros, cualquier cosa puede pasar. Ya me había acostumbrado a tener 2. ¿Cómo puede ser esto? Y tendrás 2, tal vez incluso 3, considerando lo joven que eres. No te preocupes demasiado por el niño. Alégrate de que lograron salvar a tu hija. Ella estaba al borde, pero lo logró. ¡Qué luchadora! Ahora estará bien. ¿Puedo verla? Te llevaré a verla un poco más tarde, no puede ser sacada del incubador aún. Una vez que te sientas mejor, te llevaré. ¿Y puedo ver al niño? Oh, no, querida. ¿Por qué desgarrarte el corazón? Aún estás mal, no es necesario. Daniela se quedó en el hospital varias semanas más. Danilo fue enterrado sin ella. La joven madre intentó seguir el consejo de la partera, alegrarse por su hija viva y no llorar por su hijo. Pero no pudo evitarlo. Sentía como si una parte de su corazón hubiera sido cortada y llevada. Daniela ya no se sentía completa, siempre faltaba algo. Esther se recuperó rápidamente, ganando peso bien. Pronto, madre e hija fueron trasladadas a la misma habitación. Cuidar de su bebé y estar cerca de su hija era reconfortante. Daniela incluso comenzó a sonreír. Era imposible no sonreír cuando unos ojos turquesa, como los de Esther, la miraban con tanta atención y confianza. Danilo fue enterrado sin Daniela, nunca vio a su niño porque la señora Pérez no le permitió salir del hospital. No puedes ir, estás muy débil y necesitas estar bajo supervisión médica. ¿Qué pasa si empiezas a sangrar o sucede otra cosa? No firmaré el permiso, ni lo pidas. Piensa en tu hija. Daniela no quería imaginar cómo su esposo lidiaba con el dolor. Él organizó el funeral solo, quitó la cuna extra de la habitación de los niños y vendió apresuradamente el cochecito doble que tanto les había costado conseguir. Por supuesto, le fue muy difícil, pero se mantuvo fuerte por su esposa. Danilo apareció en los sueños de Daniela la primera noche después de la tragedia. Ella lo reconoció de inmediato, aunque solo había visto a su hijo brevemente en la sala de partos. Un hermoso bebé con adorables mejillas redondas y ojos muy inteligentes, por supuesto, de un brillante color turquesa como los de su padre y su hermana.
Luego vino el alta del hospital, festiva a pesar de todo, con flores, globos, fotos y sonrisas de los familiares. Todos intentaron con todas sus fuerzas mantenerse fuertes y ocultar sus verdaderos sentimientos. Daniela intentaba no pensar en el hecho de que debían haber sido dos bebés, dos bultos, no uno. No funcionaba muy bien. El tiempo pasó. Esther creció. Los abuelos de ambos lados realmente ayudaron mucho con su nieta. Los jóvenes padres se graduaron, obtuvieron sus diplomas y encontraron trabajos. Daniela fue contratada como contadora en una agencia de viajes y Alfonso se convirtió en ingeniero en la misma fábrica donde trabajaba su padre y donde él mismo había trabajado a tiempo parcial como estudiante. Al principio, sus salarios no eran muy altos, pero las cosas mejoraron y eventualmente Alfonso fue nombrado jefe del departamento de ingeniería. Pronto la familia pudo comprar su propio apartamento, incluso si fue a través de una hipoteca, pero aún así, era un espacioso apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad. Tendremos más hijos, necesitamos mucho espacio, sonreía Alfonso. Y Daniela, ella permanecía en silencio, siempre se quedaba en silencio ahora cuando Alfonso hablaba de tener más hijos. Ya no tenían la comprensión mutua completa que solían tener. La pareja lidiaba con la tragedia de manera diferente, Alfonso se había resignado con el tiempo, casi recuperándose de su dolor. No había olvidado a Danilo, no, pero soñaba con tener más hijos, nuevos, y miraba hacia el futuro. Daniela, por otro lado, tenía miedo, mucho miedo de una repetición. Y luego Danilo apareció en sus sueños a menudo, casi todas las noches. Lo más sorprendente era que no se quedaba como un bebé, no era el pequeño infante que Daniela había visto brevemente esa única vez. No, Danilo crecía y cambiaba junto con su hermana. Cuando Esther cumplió 3 años, era una niña seria y curiosa, con grandes ojos brillantes y una cabeza de cabello castaño, ligeramente rizado. Cuando Esther cumplió 5, Danilo se había convertido de un niño pequeño en un chico alto y delgado, despeinado y travieso. Inicialmente, Daniela le contaba a Alfonso sobre estos sueños, y no solo a Alfonso, a sus padres, amigos, colegas. Compartía estos extraños sueños con muchos, pero la gente reaccionaba de la misma manera. No te rompas el corazón, déjalo ir, la instaba su madre. Daniela, ya basta. Es hora de seguir adelante, le suplicaba Alfonso. Escucha, puedes volverte loca así, decía ansiosamente Yolanda, su mejor amiga. Nadie entendía ni se daba cuenta de que estos sueños no hacían que Daniela se sintiera peor, al contrario. Ver al niño la hacía sentir cálida por dentro. Sentía una extraña confianza de que ese niño tenía algún tipo de vida, una vida agradable, plena y brillante. Estos pensamientos hacían que las cosas fueran un poco más fáciles. Y ahora, detrás del escenario de verano en la hierba alta, Daniela veía a ese mismo chico de sus sueños en la vida real. Esther sostenía su mano, acariciando suavemente su hombro, mientras él se mantenía allí, tan delgado, tan tenso como una cuerda tensada. Parecía que un movimiento en falso y el niño saldría corriendo. Daniela de alguna manera no dudaba de que él pudiera correr rápido. Esther, junto a él, se veía tan natural y orgánica. Parecía que ahí estaba la pieza que faltaba, la delicada y hermosa niña y el fuerte y también muy hermoso niño, el conjunto completo, los gemelos reales. Pero a este pequeño se le llamaba Lucio, no Danilo. Lucio, ¿tienes hambre?, preguntó Daniela. Sí, la verdad, respondió él. Mamá nos comprará bollos, le dijo Esther, y luego sus ojos se iluminaron con una nueva idea. ¿Podrías llevarnos a un café? No necesito regalos, vamos al café con Lucio en su lugar. Qué buena idea, estuvo de acuerdo Daniela. Pensaba que en el café, en un ambiente relajado, el niño se abriría, se calmaría y les contaría más sobre él. La mujer no creía que fuera solo una coincidencia, los desconocidos no podían parecerse tanto como Lucio y Esther. Magdalena, hay una entrega del almacén.
¿puedes encargarte de la recepción? Magdalena suspiró, tiró su cigarrillo a medio fumar en la basura con pesar y se apresuró hacia la tienda. Llevaba casi un año trabajando allí como vendedora, un trabajo agotador y poco agradecido, a veces clientes groseros, faltantes en la caja registradora y un salario escaso. Magdalena siempre había soñado con ser médica, salvar vidas, hacer que la gente esté sana. Había trabajado duro para lograr su sueño, primero destacándose en la escuela, luego 7 largos años en la Facultad de Medicina y finalmente un diploma que encarnaba sus esperanzas y planes. Escogió la obstetricia y ginecología como su especialidad, practicando en un hospital de maternidad donde se enamoró de la profesión. Era un maravilloso milagro presenciar nuevas vidas. La sensación cuando todo salía bien era indescriptible, como si el mundo se iluminara, como si le crecieran alas detrás de la espalda. Y siempre era así, las impresiones nunca se desvanecían, lo cual era asombroso. A Magdalena le encantaba esa sensación, amaba ver las lágrimas de alegría en los ojos de las nuevas madres, escuchar el primer grito victorioso de un nuevo ser humano entrando en este mundo. Claro, la práctica de obstetricia y ginecología tenía sus desafíos, incluyendo partos difíciles e incluso tragedias, pero incluso en esos casos, un médico cualificado era indispensable, especialmente en tales situaciones. Magdalena se dedicaba por completo a su trabajo, pasando días y noches en la clínica, habiendo atendido a innumerables bebés. No recordaba a todos los bebés que había entregado, pero a muchos sí. A veces, solo la intuición y las manos hábiles de Magdalena salvaban a los recién nacidos de graves lesiones al nacer. Sus madres nunca se daban cuenta de lo cerca que habían estado de tener un hijo discapacitado en lugar de uno sano. El tiempo pasaba implacablemente. Magdalena tenía casi 40 años y aún no había formado su propia familia. ¿Cuándo? Siempre había algo, estudios, cursos de formación o trabajo desde la mañana hasta la noche. Pero eventualmente llegó el momento en que Magdalena anhelaba experimentar la alegría de la maternidad ella misma, pero no había candidatos adecuados para la paternidad a su alrededor. Podría haber comenzado un romance de oficina, pero siempre era arriesgado, especialmente si de esa unión resultaba un hijo. No, el trabajo debía seguir siendo trabajo. Así que Magdalena fue a un bar, conoció a un chico guapo y alto que era unos 7 años más joven, un candidato ideal para ser padre. Siguió un romance apasionado y ardiente. Magdalena no tenía sentimientos profundos por este joven, solo necesitaba un hijo. Pero el embarazo deseado no ocurrió. Magdalena se dio cuenta de que necesitaba hacerse revisar. Nunca había pensado que algo podría estar mal con ella, pero los análisis mostraron claramente problemas graves. El diagnóstico prácticamente descartó la maternidad natural. Así que Magdalena optó por la fecundación in vitro con material biológico de donante. Esto era aún mejor, su hijo solo tendría sus genes. El padre sería desconocido y nadie reclamaría derechos sobre el niño. No funcionó la primera vez y fueron necesarios varios intentos. Durante su búsqueda de un hijo, Magdalena descubrió su interés por la medicina reproductiva. Hoy en día, muchas mujeres tienen problemas para concebir y Magdalena podría ser la persona para cumplir su sueño anhelado. Finalmente, quedó embarazada. Magdalena estaba radiante de felicidad y cuando se enteró de que esperaba una niña, se sintió aún más encantada. Pensaba que criar a un niño sola sería casi imposible, pero una niña era otra historia, algo con lo que estaba familiarizada. Marta nació un poco prematura. Magdalena no estaba preocupada por esto, sabía muy bien que a los bebés más frágiles se les cuidaba bien y Marta era una niña fuerte. Mientras estaba de permiso de maternidad, Magdalena adquirió una nueva profesión, completando cursos y entrenamiento práctico en medicina reproductiva. Su clínica aún no tenía un especialista así, por lo que sus superiores aprobaron y apoyaron su ambición. Magdalena regresó al trabajo cuando Marta tenía solo 1 año. Era temprano, por supuesto, pero en su campo médico,
nadie se quedaba en casa mucho tiempo con los niños y Magdalena necesitaba el dinero. Después de todo, era madre soltera y solo podía confiar en sí misma. Y todo parecía ir bien, justo como Magdalena había planeado y visualizado. Pero cuando su amada hija cumplió 2 años, Marta tuvo su primer ataque. La niña gritaba, retorciéndose en los brazos de su madre, quien estaba aterrorizada. Magdalena llamó inmediatamente a una ambulancia. Los paramédicos llegaron rápidamente, pero para la mujer, los minutos de espera se sintieron como una eternidad. Era insoportable ver sufrir a su hija. Marta fue llevada al hospital y examinada minuciosamente. El veredicto fue desalentador: riñones muy enfermos, una patología congénita que no se había detectado en la ecografía porque se desarrolló con el tiempo. Ahora Marta necesitaba un tratamiento serio y muy costoso de por vida. Magdalena estaba desesperada. La medicación para Marta costaba tanto como un ala de avión. Claro, podría recurrir a un fondo, pero la terapia era de por vida y el fondo solo cubriría parte de los medicamentos, la mayor parte de los gastos recaería aún en sus hombros. Aquí es donde la nueva profesión de Magdalena fue útil. Resultó que la medicina reproductiva era un negocio muy rentable, con bonificaciones adicionales si se manejaba con habilidad. Por ejemplo, asustar a una paciente que había soñado durante muchos años con tener un hijo con complicaciones y sacarle dinero por un tratamiento supuestamente necesario. Magdalena estaba corriendo un gran riesgo, podría ser descubierta en cualquier momento, pero tomaba esta medida una y otra vez por su hija, por Marta. Ahora Magdalena lamentaba que el padre de Marta fuera un donante. Si hubiera conocido al padre, podría haber ayudado con dinero y posiblemente donado un riñón a la niña. Magdalena misma no era compatible con Marta. Se había sometido a múltiples pruebas y la lista de espera para un donante era tan larga que era impensable. En el mejor de los casos, Marta recibiría su riñón en la edad adulta o más tarde, pero necesitaba sobrevivir hasta entonces. La situación se complicó por el raro tipo de sangre de Marta, un regalo de su padre desconocido. Tenía muy pocas coincidencias. Había otra opción, la cirugía en el extranjero. Encontrarían rápidamente un donante y realizarían la cirugía de manera excelente, pero por un precio elevado. La cantidad cotizada hizo que Magdalena se llevara las manos a la cabeza. Incluso si vendiera su apartamento, su coche y pidiera préstamos, no sería suficiente. Ni siquiera sería la mitad de la cantidad. Así que Magdalena, apretando los dientes, tomó la decisión y extrajo dinero de sus pacientes. Después de todo, una vez había soñado con ayudar a las personas, hacerlas felices, por eso había ingresado en la medicina en primer lugar. Por cierto, Magdalena intentaba realizar su trabajo de manera impecable. Aceptaba los casos más difíciles y cumplía los deseos más queridos de las mujeres infértiles, ayudándolas a convertirse en madres. Magdalena se consolaba pensando que estaba llevando felicidad a estas familias, haciendo todo por el bienestar de ellas, y que no había nada malo en que el precio fuera un poco más alto de lo esperado. Después de todo, todo era por Marta, y sus clientes no eran precisamente pobres. Aquellos en necesidad no podían permitirse los servicios de su centro. Marta creció, pero era diferente de otros niños. Su enfermedad se manifestaba, la niña era muy delgada, pálida y se cansaba rápidamente. Casi no tenía amigos. ¿Quién querría jugar con una amiga que no podía trepar a un árbol o correr en juegos? Cuando Marta cumplió 7 años, su condición empeoró bruscamente, sus riñones enfermos ya no podían hacer frente a su función incluso con los medicamentos serios que Magdalena regularmente procuraba para su hija. La niña fue ingresada al hospital. Primero a una sala regular y luego a la UCI. Magdalena estaba fuera de sí, con sus pensamientos solo en su hija, su corazón intranquilo, pero tenía que trabajar. No podía permitirse perder su ingreso porque ahora Marta necesitaba medicamentos aún más costosos. La única opción para salvar a su hija es la cirugía, dijo el doctor de Marta encogiéndose de hombros. O un milagro.
Sabes como colega que los milagros sí ocurren. Magdalena asintió. De hecho, había sido testigo de milagros más de una vez, embarazos que ocurrían en casos aparentemente desesperados, recién nacidos que nacían sin pulso y volvían a la vida bajo las manos de un neonatólogo. Pero estos eventos eran raros, y Magdalena no podía confiar en un milagro cuando se trataba de su única hija. Ella tenía una oportunidad para salvar a Marta, podía conseguir el dinero. En ese momento crítico, Magdalena estaba tratando a una paciente muy inusual, Lorena, alta, majestuosa, llamativa, siempre vestida de manera llamativa y con maquillaje. Esta mujer claramente amaba llamar la atención, no parecía una mujer desesperada por concebir de forma natural. Magdalena incluso se sorprendió cuando esta persona apareció por primera vez en su consultorio. Luego Lorena la sorprendió aún más. Caminó con confianza hacia el escritorio de Magdalena, se sentó en la silla frente a ella, cruzó las piernas y dijo: «Necesito un hijo de mi esposo, definitivamente. Mi esposo ya está muerto. Necesito su heredero, un niño, por supuesto, de preferencia. Usted puede elegir el género aquí, ¿verdad? Yo pagaré, por supuesto». Inicialmente, Magdalena pensó que Lorena amaba tanto a su esposo que quería tener un hijo en su memoria, para ver en el bebé los rasgos de su amado, de ahí que pidiera un niño, ya que los niños a menudo se parecen más a sus padres. Entonces Magdalena decidió que no era buena juzgando a las personas. A primera vista, Lorena parecía egocéntrica, desagradable, incluso repulsiva, pero aquí demostraba ser capaz de tales sentimientos. Sin embargo, cuando la conversación continuó, resultó que había otra razón. Lorena quería tener un hijo de su esposo no por pasión hacia su difunto cónyuge. Resultó que el niño era simplemente un medio para asegurar una herencia. Toda la propiedad de su esposo estaba registrada a nombre de su madre. El hombre pensó que era más seguro de esa manera. ¿Por qué? Lorena no profundizó, algo relacionado con competidores, impuestos y asuntos similares. Su suegra consideraba a Lorena una completa extraña, nunca le había agradado, y Lorena le había mentido a su suegra, diciendo que esperaba el hijo de su hijo, un heredero. La vieja inmediatamente se ablandó, dijo Lorena con una sonrisa desagradable. Incluso me llamó, hija, feliz de que alguien quedara en la tierra de su hijo, y dijo que tan pronto como naciera el nieto, me transferiría todo a mí y al bebé. Pero el problema es que no estoy embarazada. Por eso estoy aquí. ¿Por qué no simplemente concibe naturalmente y luego presenta al niño a su suegra? ¿Y si el bebé no se parece a mi esposo? Y quien sabe con ella, es astuta, incluso podría hacer una prueba de ADN. No, quiero FIV. Mientras mi esposo estaba enfermo, tomaron material biológico de él antes del tratamiento, así que tengo todo. Realmente tendré un bebé de mi esposo después de su muerte, tan escalofriante como suena. Sí, realmente sonaba escalofriante. Magdalena reflexionó. Realmente no quería aceptar este caso, pero Lorena le ofreció una recompensa sustancial si funcionaba. Y Magdalena necesitaba desesperadamente el dinero para Marta. Así que, aceptó. Lorena quedó embarazada solo en el tercer intento. Esta era la última oportunidad. Magdalena tenía mucho miedo de que el embrión no prendiera y no vería ningún dinero de Lorena y no quedaban más embriones. Pero el tercer intento tuvo éxito. El embarazo se logró. Sin embargo, Lorena se negaba a seguir las recomendaciones de los médicos. Magdalena sentía que la mujer odiaba al bebé dentro de ella. El bebé la limitaba en lo que tanto disfrutaba, bebidas caras, viajes, fiestas. Me siento como un barril hinchado, se quejaba Lorena. No puedo esperar a que nazca. Estoy cansada de esto. Magdalena permaneció en silencio. Lorena la irritaba, despertando antipatía con su constante quejido y, por supuesto, su actitud hacia el bebé que llevaba. Magdalena no veía amor por el bebé, ninguna preocupación por él de parte de Lorena.
ninguno de los sentimientos que las madres suelen tener por sus hijos. No, Lorena veía al hijo solo como una fuente de ingresos. Esta persona era solo un medio para un fin para ella, y eso era aterrador. Pero, por supuesto, Magdalena no mostró sus sentimientos a su valiosa paciente. Sonrió cortésmente a Lorena, demostró amabilidad e interés. Había mucho en juego. Si Lorena daba a luz al niño y llevaba el embarazo a término, Magdalena recibiría mucho dinero. La operación de Marta podría realizarse. Parte del dinero para el tratamiento de la niña se había recaudado a través de un fondo, pero la colecta aún no se cerraba y la tarifa de Lorena cubriría la cantidad faltante. Marta estaría sana. Por esto, Magdalena estaba lista para soportar todo, no solo los caprichos de una paciente desagradable. El embarazo de Lorena no iba demasiado bien. No era sorprendente dada su actitud. Magdalena intentó que su paciente adoptara la mentalidad correcta, pero la mujer aún no tenía sentimientos cálidos por el bebé dentro de ella. Y los niños, incluso los más pequeños, entienden todo, sienten todo. Magdalena había visto esto muchas veces en su práctica. Aquí había completa indiferencia hacia el hijo, como persona, como individuo, como niño. Lorena nunca había amado a su esposo. Magdalena se dio cuenta rápidamente de esto. Tuvo que hablar mucho con Lorena. La mujer compartió detalles de su vida con su doctora. Lorena encontraba repulsivo a su esposo. Casi se alegró cuando él se fue, soñando finalmente con vivir como ella quería, con el dinero de su difunto esposo, por supuesto. Y luego tal sorpresa. Todo estaba registrado a nombre de su madre, de la suegra, que, por supuesto, a diferencia de su hijo, veía claramente la actitud de su nuera hacia su esposo y entendía todo. Y así la suegra estableció la condición: habrá un nieto, habrá dinero. Por la herencia, Lorena sufrió primero de toxicosis, luego de dolores abdominales y lumbares. El niño mismo era una carga adicional para ella, pero sin él, no habría riqueza. El último ultrasonido no complació para nada a Magdalena. Todo indicaba que el parto prematuro era posible. Lorena estaba acostada en el sofá y, como siempre, se quejaba de su destino en general y de esta situación traumatizante en particular. La mujer se compadecía mucho de sí misma, presentándose casi como una heroína. Magdalena escuchaba con media oreja. Al principio, el quejido le irritaba. Como siempre. Pero luego no era sobre eso. Magdalena se dio cuenta de que la situación era muy desagradable, el embarazo estaba en riesgo. Está bien, Lorena, tendrás que quedarte en el hospital bajo observación por un tiempo. Necesitamos ponerte un goteo 4. Y debes evitar movimientos innecesarios. Necesitas descansar. ¿Cómo? Lorena estaba asombrada. ¿Qué hospitalización? Tengo una reunión con mis amigos en un restaurante hoy. Es el cumpleaños de Morris. Actuarán famosos artistas. No nos han dicho quiénes, es una sorpresa. Tienes riesgo de parto prematuro y el bebé aún es muy inmaduro, sus pulmones aún no se han formado. También está un poco rezagado en su desarrollo para su término debido a la hipoxia. No puede salir de aquí. Lorena se lamentó durante mucho tiempo, se quejó de su destino e incluso maldijo al bebé, como si le hubiera causado intencionalmente tanto problema. Magdalena apenas se contenía. No podía arruinar su relación con Lorena, de lo contrario, Lorena podría negarse a pagar la recompensa acordada. Tenían un acuerdo no oficial, por guardar el secreto y maquillar los términos del embarazo, Magdalena recibiría un bono sustancial. Magdalena estaba tomando un riesgo, por supuesto, pero sabía por qué lo estaba haciendo. No podía arruinar todo por un repentino arrebato de emociones. Después de todo, era una profesional. El siguiente turno de Magdalena fue unos días después de que Lorena finalmente aceptara quedarse en el hospital. La paciente estaba abiertamente aburrida, quejándose cada vez más de sentirse mal y de estar de mal humor.
Siguiendo la tradición establecida, Magdalena intentó calmar a la dama caprichosa y animarla. Para hacerlo, solo necesitaba recordarle con frecuencia a Lorena el verdadero objetivo de todo su sufrimiento. Por cierto, al pensarlo bien, su objetivo era el mismo, el dinero. No importaba cuánto se esforzara Magdalena en prolongar el embarazo de Lorena, no funcionó. El parto comenzó en un término críticamente temprano. La doctora experimentada entendió perfectamente que el bebé, especialmente en ese estado, difícilmente sobreviviría. Y detener el parto después de que se rompiera la bolsa de agua también era imposible. Adiós, sueño de la cirugía para Marta. Todo esto fue en vano, las horas de persuadir a Lorena, la manipulación de documentos y el esfuerzo colosal por mantener este precioso embarazo. Ira y desesperación, esas fueron las emociones que Magdalena sintió mientras se acercaba a Lorena en la sala de partos. Al ver a la paciente caprichosa en un estado miserable, Magdalena sintió lástima por ella por primera vez. El dolor salvaje doblaba a la mujer. Y sin embargo, lo más probable es que todos estos esfuerzos fueran en vano. El bebé difícilmente sobreviviría. Pero era mejor que Lorena no lo supiera aún. Magdalena examinó calmadamente a Lorena, le dijo con calma qué hacer y cómo comportarse. Extrañamente, la mujer obedeció dócilmente. Magdalena observó cómo sus planes y esperanzas se desmoronaban, con lágrimas brotando en sus ojos. ¿Cómo más podía ayudar a su hija? ¿De dónde podía sacar el dinero? Marta había tenido otro ataque justo el otro día, en la UCI mientras recibía medicación pesada. Los medicamentos ya no estaban ayudando. Se necesitaba una cirugía urgentemente. Magdalena había contado con aguantar solo otro mes aproximadamente hasta que naciera el bebé de Lorena, recibiría la suma necesaria y pagaría la cirugía. ¿Y ahora, qué esperar? ¿Un milagro, como le aconsejó el médico de Marta? ¿Estás llorando? Lorena estaba sorprendida. Esta pregunta devolvió a Magdalena a la realidad. Sí, efectivamente las lágrimas habían brotado en sus ojos. ¿Qué pasa? Lorena continuó preocupada. ¿Pasó algo? ¿Algo con mi bebé o conmigo? Por supuesto, Lorena mostraba su increíble egoísmo como siempre. Esta mujer parecía pensar que todo el mundo giraba en torno a ella. No, debe ser un error, Magdalena negó con la cabeza. Solo hoy no dormí lo suficiente, pero no te preocupes, haré todo lo posible para asegurarme de que tú y tu bebé estén bien. Bueno, más te vale. Es por tu propio interés, sonrió Lorena. Fue un breve intervalo entre contracciones cuando no sentía dolor alguno. Una enfermera obstétrica entró apresuradamente en la sala de partos. Señora Pérez, la chica en la segunda sala de partos ha comenzado el trabajo de parto. La que tiene gemelos. Que Malia se encargue de eso, ves que estoy ocupada con un parto aquí. Pero su paciente todavía tiene tiempo, señaló la enfermera. Y las cosas están progresando rápidamente en la otra habitación. Malia Ortiz tampoco puede dejar su caso actual. Lorena, tu dilatación todavía es mínima, se dirigió Magdalena a su paciente, de oro. Tengo que salir. Tan pronto como termine, regresaré contigo. En la segunda sala de partos, las cosas estaban realmente cerca del final. Una madre muy joven y ya con gemelos. Tan frágil y delgada, ¿cómo pudo llevar a sus bebés hasta este término? Con una constitución tan delicada, era improbable que pudiera llegar al final del embarazo, especialmente con gemelos. Magdalena entregó primero al niño. Un ojo experimentado notó de inmediato que el niño estaba sano, físico adecuado, buen color de piel, una voz fuerte, prematuro pero fuerte y robusto. No solo sobreviviría, sino que también crecería siendo un niño muy guapo y atlético. Posiblemente incluso un campeón. Magdalena no pudo evitar sonreír al ver a este bebé sano y de repente un pensamiento la golpeó. Este niño era prematuro, al igual que el hijo de Lorena. Ambos niños.
Si algo le sucediera al bebé de Lorena durante el parto, lo cual era muy probable, podrían simplemente intercambiar a los bebés. Nadie notaría nada. Nadie siquiera sospecharía que algo andaba mal. La enfermera y los neonatólogos comenzaron a elogiar al bebé en voz alta. Magdalena los detuvo. Por si acaso tuviera que ejecutar el plan que acababa de formarse en su mente. No permitió que la joven madre viera a su hijo, esta frágil chica tendida en el sofá, porque las madres a menudo reconocen a sus bebés incluso si los ven accidentalmente en los brazos de otra persona. No, era mejor no arriesgarse. Ella tendrá mucho tiempo para admirar a su hijo más tarde, dijo Magdalena severamente. Todavía tiene que esforzarse mucho para dar a luz al segundo bebé. Después del niño, nació una niña. Era mucho más débil pero tenía buenas posibilidades de sobrevivir. Magdalena se dio cuenta de esto de inmediato. La niña fue llevada a la UCI y el niño a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Afortunadamente, la joven madre se quedó dormida por el estrés, el shock del dolor y la pérdida de sangre. Ella también estaría bien. Después de terminar en la segunda sala de partos, Magdalena regresó apresuradamente con Lorena, justo a tiempo. Lorena había comenzado a empujar. Magdalena rezó en silencio para que el hijo de Lorena fuera lo suficientemente fuerte. A veces, las ecografías están equivocadas y con bastante frecuencia. Por supuesto, Magdalena no quería intercambiar a los bebés. No solo era un delito grave, sino que también había un alto riesgo de terminar en prisión si se descubría. También era un desafío moral. ¿Cómo podría vivir sabiendo que había hecho algo así? El bebé de Lorena nació muy débil, tono de piel azulado, hinchazón, aunque había ganado buen peso. Magdalena notó que el hijo de Lorena tenía aproximadamente el mismo peso que el niño de la entrega de gemelos. Fue una coincidencia muy afortunada, lo que significaba que habría menos preguntas y sospechas por parte del personal. Magdalena también vio que el niño difícilmente sobreviviría. Parecía tan sin vida, como si no quisiera quedarse en este mundo. Magdalena envolvió cuidadosamente al bebé en una manta. «Lo llevaré a la UCI», dijo el neonatólogo, extendiendo la mano hacia el bebé. Magdalena negó con la cabeza. «Me encargaré de él yo misma». «Deberías ir a la tercera sala de partos, hay una mujer allí a punto de dar a luz». Detectaron una patología en el feto en la última ecografía. «Te necesitan allí». «¿Qué le pasa?» Lorena se incorporó débilmente en el sofá. «¿Por qué no llora?» «¿Está muerto?» «Está vivo», respondió Magdalena incierta, pero muy débil. «Haz que sobreviva», gritó Lorena. «Salva a este niño, o no recibirás dinero, y yo tampoco. No quiero que todo este sufrimiento sea en vano». Magdalena asintió. Apenas se dio cuenta de que había cometido un error al pensar que el bebé estaba vivo. Él había nacido ya muerto. Pero Lorena no podía saberlo. No podía saberlo. Magdalena actuó como en piloto automático. Todo el personal estaba ocupado. Afortunadamente, ese día varias mujeres estaban dando a luz simultáneamente en el centro médico. Magdalena corrió hacia la unidad de cuidados intensivos con el bebé de Lorena, tomó al niño gemelo del incubador, colocó al tranquilo hijo ya enfriándose de Lorena en su lugar y luego, con el corazón latiendo fuerte, corrió hacia la UCI. Colocó al bebé gemelo, que en realidad no necesitaba cuidados intensivos, en el incubador vacío. Irónicamente, el bebé terminó al lado de su hermana. Un niño y una niña se parecían tanto. Para los no profesionales, todos los bebés se ven iguales. Pero Magdalena veía a los bebés de manera diferente. Notó que estos hermanos serían hermosos y muy parecidos entre sí, como dos gotas de agua. Podrían haber sido una familia maravillosa, pero ahora estos bebés estaban juntos en la UCI por primera y probablemente última vez, y luego irían a familias diferentes. La joven madre, Daniela, cayó en histeria cuando se enteró de lo que le había sucedido a su hijo, lo cual era de esperarse.
Gritaba, lloraba y gritaba que no lo creía. Magdalena intentó calmarla. El corazón de Magdalena sangraba al ver el sufrimiento de esta chica, pero se tranquilizó a sí misma. Daniela aún era muy joven, tendría tiempo para tener un hijo y una hija más adelante si así lo deseaba. Pero para Magdalena, esta era la última oportunidad para salvar a su hija. No había otras opciones para Marta. El personal no notó el intercambio. Estaban sorprendidos, por supuesto, de que un bebé aparentemente sano de repente no hubiera sobrevivido, pero tales cosas sucedían con frecuencia en bebés prematuros. Por otro lado, estaban felices por el bebé de Lorena. Todos habían visto que el niño casi estaba perdido, pero mira, salió adelante. Tales cosas también sucedían entre las paredes del centro de vez en cuando. Lorena lucía como una vencedora. «Lo logramos», se regocijó. «Señora Pérez, recibirás todo tan pronto como mi suegra transfiera la herencia a nosotros y al bebé. Como acordamos». Magdalena también sonrió. Si solo Lorena y todos los demás supieran cuánto le costaba mantener las apariencias. Pasó el tiempo. Daniela fue dada de alta con su hija. La joven madre nunca se recuperó de su pérdida durante su tiempo en el hospital. Fue doloroso para Magdalena ver la agonía en sus ojos. Incluso su esposo, tan guapo y joven, parecía angustiado, aunque intentaba mantenerse fuerte. Fue Magdalena quien trajo esta pena a su familia, una doctora en quien confiaban. Lorena, por otro lado, fue dada de alta con gran fanfarria. Su suegra organizó una gran bienvenida para su nieto, globos, flores y artistas. Magdalena fue recompensada con una suma generosa en un sobre, un agradecimiento cordial de la feliz abuela. Era comprensible, ella pensaba que su hijo estaba perdido para siempre y ahora tenía una parte de él de vuelta. Pero nadie sabía, nadie sospechaba siquiera que este bebé era un completo extraño para ellos. El dinero que Magdalena recibió de la suegra de Lorena se utilizó para organizar el traslado de la enferma Marta a otro país. La condición de la niña se había vuelto crítica. Lorena cumplió su promesa. Tan pronto como recibió la herencia, transfirió la tarifa acordada a Magdalena. Magdalena contactó de inmediato con la clínica, programó la cirugía de Marta y comenzó a prepararse para el viaje. Marta fue operada y fue un éxito. La niña se recuperó rápidamente. Los terribles ataques ya no la atormentaban. Su piel pálida se volvió rosada, sus mejillas ganaron color y Marta encontró fuerza e interés en la vida. Pronto, caminaba de la mano con su madre por el patio del hospital. Hablaban e incluso reían. Magdalena no podía creer su felicidad. Su hija estaba viva y sana. Pronto, no sería diferente de sus compañeros. Iba a la escuela, perseguiría su dibujo tan deseado, tal vez incluso probaría deportes o baile, o lo que ella quisiera. En medio de este inmenso alivio y alegría, Magdalena casi dejó de culparse por el intercambio. A veces, incluso sintió que había hecho un gran favor a todos los involucrados. Esa joven que había dado a luz gemelos, ¿cómo podría manejar dos bebés a la vez? Ella misma seguía siendo una niña. Y financieramente, su joven familia no estaba bien, como Magdalena entendió. Podrían tener otro hijo una vez que estuvieran en mejores condiciones. Y Lorena también estaba feliz. Necesitaba la herencia, la obtuvo y además un hijo sano y hermoso como bono. Su suegra parecía rejuvenecida, adorando a su nieto. ¿Y qué importaba que no fuera biológicamente suyo? Lo principal era que todos estaban felices. El niño mismo estaba en una mejor situación, estaba en una familia adinerada, recibiendo tanto de Lorena, juguetes, viajes, oportunidades de desarrollo. Vivía en el lujo. ¿Habría recibido esto en su familia biológica? Magdalena lo dudaba. ¿Qué podrían haberle dado unos pobres estudiantes a este bebé? Pero había momentos en que Magdalena se odiaba por lo que había hecho. Durante años, fue atormentada por la culpa,
y ni siquiera ver a su hija sana siempre la salvaba de la agonía. Aunque Magdalena reconocía plenamente que habría hecho lo mismo si pudiera volver atrás en el tiempo. Luego, casi 6 años después del incidente, todo salió a la luz. Accidentalmente. La suegra de Lorena decidió verificar la familia utilizando una prueba hematológica innovadora. Fue entonces cuando se descubrió que su amado nieto, a quien había amado más que a la vida todos estos años, tenía un tipo de sangre que no podría haber tenido. Esto levantó sospechas y la suegra insistió en una prueba de ADN. Y luego, el caso no se convirtió en escándalo solo porque la influyente suegra de Lorena no quería ningún escándalo, pero castigó a todos los involucrados. Magdalena fue despedida del centro médico y se le retiró el derecho a ejercer la medicina. Bueno, la mujer incluso lo encontró justo. A menudo se preguntaba si tenía derecho a seguir trabajando allí después de lo que había hecho. Lorena también terminó con nada. No, su suegra no le quitó la casa ni el coche, pero Lorena perdió sus asignaciones mensuales y parte de la herencia. Se quedó, como ella misma dijo, con el hijo de un extraño y sin medios para vivir. Pero exageraba. Fueron Magdalena y Marta quienes se quedaron sin medios. Lorena todavía tenía mucho, pero estaba acostumbrada a una vida diferente, sin restricciones financieras. ¿Y ahora qué? Tendría que conseguir un trabajo o encontrar otro hombre adinerado. ¿Pero quién la querría ahora? Ya no era joven y tenía un hijo que, como resultó, ni siquiera era suyo. Magdalena no sabía cómo Lorena había resuelto sus problemas. ¿Logró aceptar criar al hijo de otra persona? ¿Encontró una nueva fuente de ingresos? Magdalena prefería distanciarse de esa historia. Consiguió un trabajo como vendedora en una tienda, hizo nuevas amistades y casi dejó de dormir. Su único rayo de luz seguía siendo su hija Marta. Sí, estaban luchando financieramente. Magdalena también sufría tormentos morales, pero Marta estaba viva y sana. Tenía un futuro y ya no tenía esos horribles ataques. A veces Magdalena quería llamar a Lorena, averiguar cómo estaba, qué había sido del niño, pero se detenía cada vez. En primer lugar, Lorena estaba comprensiblemente enojada con ella. Tal vez debería haberle dicho la verdad en la sala de partos. Al menos a ella. Tal vez Lorena hubiera aprobado el plan de Magdalena. Lo más probable es que lo hubiera hecho. Esa mujer quería obtener la herencia por cualquier medio, pero sabiendo que el niño no era el nieto biológico de su suegra, no habría permitido que se hiciera la prueba hematológica. En segundo lugar, Magdalena tenía miedo de conocer la verdad sobre el destino del niño de Lorena. ¿Y si ahora llevaba una vida miserable? No quería añadir eso a su carga de culpa. No. Magdalena ya llevaba una carga pesada en su alma. Necesitaba cuidarse a sí misma por el bien de su hija, por Marta. Todo era por ella. Daniela, Esther y Lucio estaban sentados en el café. Los niños charlaban, se sonreían mutuamente y balanceaban las piernas al unísono. Daniela se sorprendía cada vez más por el parecido físico entre ellos y el vínculo invisible que claramente existía entre los dos. Finalmente, decidió que era hora de hacerle algunas preguntas al niño para aclarar algunas cosas. Lucio, ¿dónde están tus padres? Solo tengo una mamá. El niño se oscureció de inmediato, pero ella no me quiere. El corazón de Daniela se llenó de pena por el niño. La certeza y el dolor en sus palabras eran palpables. No sé por qué no me quiere. Me esfuerzo mucho. Gané el primer lugar en natación para ella, saco buenas notas en preescolar. Me elogian, pero a ella no le importa. Y ahora decidió mandarme a un orfanato. ¿Qué quieres decir? Daniela se sorprendió. Así nomás. Pensó que no escuchaba, pero la oí hablando por teléfono. Iban a venir a llevarme. Por eso me escapé. ¿Así que te escapaste de casa? Sí, para que no me llevaran al orfanato.
Sé que es malo allí. Todos pelean y los cuidadores te pegan. Lo he visto en películas y dibujos animados. No quiero ir allí. No quiero que me peguen. Espera, Daniela trató de calmar al niño. ¿Por qué estás tan seguro de que te enviarán a un orfanato? ¿Quizás entendiste mal? Puede que estés equivocado. Mi mamá nunca me quiso, Lucio repitió obstinadamente, mirando al vacío. A veces incluso pienso que no soy su hijo real. ¿Por qué piensas eso? No nos parecemos en nada. Y tampoco me parezco a mi papá, he visto sus fotos. Los hijos reales son amados, pero yo no. Daniela sintió un impulso abrumador de abrazar a este desafortunado niño. Su voz estaba llena de tanto dolor, resentimiento y confusión. Y últimamente, hasta mi abuela dejó de quererme. No sé por qué. Solía visitarme todo el tiempo, darme regalos, llevarme con ella, íbamos a pasear y viajar, y luego simplemente se detuvo. Es extraño, comentó Esther. Muy extraño, estuvo de acuerdo Daniela. ¿Estaba diciendo la verdad este niño? ¿O estaba mintiendo? ¿Tratando de ganarse su confianza? Daniela sabía que muchos niños que periódicamente se escapaban de casa tenían imaginaciones vivas y una habilidad para persuadir. Tal vez Lucio fuera uno de ellos, jugando con su lástima para conseguir comida y luego desapareciendo como el viento, solo para encontrar otra pareja madre-hijo simpática para tejer sus historias. Pero ¿qué pasa con el sorprendente parecido, los sueños, o tal vez ella estaba viendo lo que quería ver? Aún incapaz de hacer frente a la muerte de Danilo, podía ver a su hijo en cualquier niño que remotamente se le pareciera. Después de todo, ni siquiera había visto correctamente a su primogénito. Necesitaba más información. Lucio, ¿qué planes tienes para el futuro?, preguntó Daniela. No puedes seguir vagando así. ¿Qué hay de la escuela? Necesitas un lugar para dormir, algo para comer. Quizás debería llevarte de vuelta con tu mamá. Le explicaré todo, ella no te regañará, te lo prometo. Probablemente ya esté preocupada. No a ella, el niño se tensó. Parecía como si estuviera listo para salir corriendo. Ella me enviará al orfanato. La oí. Pensó que yo era demasiado pequeño para entender. Mi mamá hizo un trato con un médico para darme un diagnóstico, diciendo que estoy loco. Y luego me enviarán a un orfanato especial para niños así. No quiero ir allí. Tengo miedo. Las lágrimas afloraron en los ojos de Lucio. Era evidente que estaba muy confundido y asustado, realmente sin saber qué hacer en esta situación. Es horrible, Daniela involuntariamente se aferró al corazón. Las palabras del niño le enviaron un escalofrío por el pecho. Pero no hay algún adulto en quien puedas confiar. Nadie. Solía pensar que la abuela era un adulto en quien podía confiar, pero ella y mamá tuvieron una gran pelea. Ahora ni siquiera la abuela quiere verme. No sé por qué, no discutí con ella. Tal vez mamá le dijo que estoy loco, y ella le creyó. ¿Y los vecinos, conocidos, maestros, entrenadores? ¿Crees que me creerían? Lucio dijo con una sonrisa amarga, casi de adulto. Daniela se dio cuenta de que el niño tenía razón. Incluso a ella le costaba creer sus historias pero sí estaba contando algunas historias increíbles. Si no fuera por el parecido de Lucio con Esther y, lo más importante, esos sueños donde veía a su hijo que se parecía exactamente a Lucio, Daniela ya habría llevado al niño a la policía para que encontraran a su madre. Escucha, Esther y yo íbamos a la juguetería. Ven con nosotros y te compraremos algo si quieres. No necesito juguetes, pero me encantaría ir con ustedes. Daniela tomó de la mano a Lucio y a Esther y caminó con ellos por el parque. En ese momento, se sintió completamente feliz y en paz. Había olvidado que podía sentirse así. Lucio le resultaba familiar y cercano, muy comprensible. Daniela podía leer sus pensamientos, entender lo que sentía. Igual que con Esther.
Era increíble. Daniela conversó con los niños, rieron mucho y bromeaban. La gente los miraba con sonrisas. Seguramente era agradable ver a un trío tan feliz. Por supuesto, Daniela pensaba en qué hacer a continuación. Se necesitaba tomar una decisión. Lucio estaba en peligro, pero ella aún no podía encontrar una solución, así que por ahora simplemente disfrutaba de la compañía de los dos niños. Daniela decidió que después del paseo, Lucio vendría a casa con ellos. Los niños verían dibujos animados con pizza y chocolate caliente, y ella tendría una conversación seria con su esposo. Alfonso la entendería, especialmente cuando viera a Lucio, viera cuánto se parecía a Esther. Su esposo siempre la había entendido, especialmente antes de los eventos trágicos, así que todo saldría bien ahora. Si esa madre adinerada quería tanto deshacerse de su hijo como para etiquetarlo como enfermo mental, que se lo entregara a ellos. Por supuesto, Lucio no podía ser su Danilo. Su hijo había muerto justo después de nacer, incluso tenía una tumba. Daniela aún no podía visitar ese lugar. A veces iba, pero después se sentía vacía y entumecida durante mucho tiempo. Entonces, Lucio era solo un niño que se parecía mucho a Esther. Un niño con un destino difícil que necesitaba padres amorosos, adultos cuidadosos, y ellos lo necesitaban a él. Alfonso había querido un segundo hijo. Daniela tenía miedo de dar a luz nuevamente, pero de esta manera, Esther tendría un hermano gemelo, como la naturaleza había pretendido. Lucio dijo que también acababa de cumplir 7 años y que debía empezar la escuela en otoño. Irían juntos, se sentarían en el mismo pupitre. Los parientes y amigos quizás no lo entenderían. Pero ¿qué importaba a ella y a Alfonso? Lo principal era que tendrían un hijo. Este pensamiento la llenaba de energía y alegría. Sin embargo, Daniela entendía que probablemente no sería tan fácil. Es posible que la madre de Lucio no hubiera planeado realmente enviarlo a un orfanato especial. Tal vez el niño lo había malinterpretado todo. Y aunque fuera cierto, ¿cómo podría acercarse a la madre del niño y comenzar esa conversación? Hola, ¿escribiste un diagnóstico para tu hijo no deseado y no amado y planeabas dejarlo en un orfanato? ¿Por qué no nos dejas llevárnoslo nosotros? Tonterías. La madre del niño ni siquiera hablaría con ella. Tengo sed, de repente recordó Esther. Mamá, cómprame una bebida, y a Lucio también. Sí, yo también tengo sed, admitió tímidamente el niño. Bueno, entonces, vamos a pasar por la sección de comestibles antes de la juguetería, sonrió Daniela a los niños. Le encantaba sentirse como la madre de 2 niños, un niño y una niña, gemelos. Entraron en la sección de comestibles. Lucio eligió una cola y Esther eligió limonada. No había cola. La mujer en la caja los miraba fijamente. Daniela estaba acostumbrada a esto, muchas personas los miraban. Probablemente se veían geniales juntos. La cajera le recordaba a alguien. Bueno, eso pasaba a menudo. La naturaleza la había bendecido con una buena memoria para los rostros. Sin embargo, rápidamente olvidaba a qué caras pertenecían o bajo qué circunstancias se habían encontrado. Daniela, la cajera jadeó cuando Daniela le entregó las botellas de los niños. ¿Eres realmente tú? Bueno, sí, asintió. Mi nombre es Daniela. ¿Nos conocemos? ¿Estos son tus hijos? El niño, lo encontraste, ¿verdad? Oh Dios mío, estoy tan feliz, no puedes imaginarlo. Los ojos de la cajera se llenaron de lágrimas y sus labios temblaban. Daniela estaba completamente confundida. Los niños también miraban a la cajera con desconcierto. Señora, debe estar confundiéndome con alguien más, negó con la cabeza Daniela. Quería terminar rápidamente sus compras y marcharse. La cajera parecía extraña, tal vez incluso loca. Estaba asustando a los niños. ¿Estos son tus hijos? Los dos, la cajera persistió.
Sí, respondió Esther de repente, somos gemelos. La niña lo dijo con orgullo. Daniela la entendió. Quería que la gente también los viera de esa manera. Una madre y sus 2 hijos. Daniela, tenemos que hablar. Quizás los niños pueden jugar en la piscina de bolas. No me importa, respondió inmediatamente Esther. Lucio asintió cautelosamente. Los niños, tomados de la mano, corrieron hacia la enorme piscina de bolas llenas de bolas brillantes. La cajera salió de detrás del mostrador y se acercó a Daniela. Vamos allá, donde hay un banco. Es cómodo para hablar. Está bien, asintió una desconcertada Daniela. Un miedo pegajoso y frío revolvía su estómago. La cajera parecía desagradable por alguna razón, aunque tenía una apariencia atractiva y hablaba bastante amigablemente. No me reconociste, afirmó la cajera mientras se acomodaban en el cómodo banco. Soy Magdalena Pérez, la doctora que te entregó a tus bebés hace 7 años. Ah, murmuró Daniela. Ahora recordaba verdaderamente por qué el rostro de la cajera le resultaba tan familiar. Todos estos años, he estado atormentada por lo que hice, continuó la señora Pérez. Recordaba tus ojos, negros de dolor, pensando en tu bebé. Me alegra que se hayan encontrado. Solo quiero saber cómo sucedió. ¿A qué te refieres? ¿Este niño no es tu hijo? En realidad, no, admitió Daniela. Lo encontramos en la calle. El niño estaba en una situación difícil. Sinceramente, estoy confundida. Pero es Lucio, dijo Magdalena. No podría estar equivocada. He estado monitoreando las redes sociales de Lorena todo este tiempo. Quería asegurarme de que el niño estuviera bien. Sí, dijo que se llama Lucio y que su madre se llama Lorena, confirmó Daniela. ¿Entonces conoces al niño? ¿Conoces a sus padres? El conocimiento de Magdalena era aterrador. Los pensamientos de Daniela corrían como pájaros asustados. Casi de inmediato sintió que Lucio no era un extraño. Pero eso fue solo intuición. Ahora estaba también la señora Pérez. Daniela, no entiendo cómo Lucio terminó en la calle. Por lo general, está bien cuidado. Me sorprende aún más que se conocieran, se vieran y ahora estén juntos. No tienes idea de lo sorprendida que estoy por todo esto y no entiendo nada en absoluto. Te lo contaré todo. Necesito desahogar mi alma y tú necesitas la verdad. No es una verdad fácil. Cambiará la vida de toda tu familia, pero ya no se puede ocultar. Y Magdalena le contó todo a Daniela sobre la enfermedad de su hija Marta, la desesperación que llevó a una persona honesta y decente a un acto monstruoso y el intercambio de los bebés. Daniela escuchaba, pendiente de cada palabra. De hecho, su mundo estaba cambiando ante sus ojos. Era aterrador, doloroso, pero también alegre. Danilo estaba vivo, sano y hermoso, e incluso estaba con ella ahora. Cierto, ahora se llamaba Lucio, pero estaba bien, también era un buen nombre, como el de un rey. Lucio y Esther. Incluso sus nombres sonaban perfectos juntos. Ahora puedes demandarme, bajó la cabeza Magdalena. Lo merezco. Además, estoy lista para eso. Especialmente porque mi confesión será necesaria para que Lucio sea reconocido como tu hijo. El tribunal debe aclarar todo, les contaré todo, cómo fue, y recibiré mi merecido castigo. Mi hermana cuidará de Marta mientras tanto. He planeado todo esto. En cuanto a demostrar la relación, hoy es muy fácil. Una prueba de ADN. Magdalena estaba haciendo planes activamente para devolver a Lucio a su familia biológica, mientras la cabeza de Daniela daba vueltas. Estaba en un estado cercano al shock y sin embargo lograba sentir alegría. Alfonso y Lucio estaban sentados en el muelle, con los pies descalzos colgando en el agua mientras pescaban. Detrás de ellos, Esther y Daniela jugaban al bádminton. La familia disfrutaba de una escapada en un centro turístico campestre.
Alfonso no pudo tomarse tiempo libre en verano, así que no viajaron lejos, en cambio alquilaron una cabaña para el fin de semana y fue genial. Ahora eran una familia. Fuerte, amorosa y real. Lucio había entrado en sus vidas como si nunca se hubiera ido, como si siempre hubiera estado con ellos. Los gemelos terminaron el primer grado con buenas notas. Como Daniela había soñado desde el primer día que conoció a Lucio, los niños iban a la misma clase. Para el otoño, todas las batallas legales quedaron atrás y Lucio se convirtió oficialmente en el hijo de Daniela y Alfonso. Magdalena Pérez no fue encarcelada. Daniela misma abogó por la indulgencia para la doctora y su solicitud fue concedida. Daniela comprendió y perdonó a Magdalena, por extraño que pareciera. Sí, esta mujer les había causado un dolor insoportable. Lucio también estaba traumatizado. No era algo pequeño crecer con una mujer que no lo aceptaba ni amaba y luego enfrentarse al calvario del orfanato. Resultó que Lorena de hecho había arreglado un falso diagnóstico para el niño porque no podía ni quería criar al hijo de otra persona. Estaba planeando comenzar una nueva vida. El niño no era necesario. Quedó claro que no podía simplemente abandonar a su hijo en el orfanato, pero si había una enfermedad, era otra historia. Así que Lorena siguió el camino trillado, sobornando a médicos y dando dinero donde fuera necesario. El niño astuto entendió todo. Escuchó algunas cosas y dedujo el resto por su cuenta. Y se escapó, entendiendo que una vez detrás de las puertas del orfanato para niños enfermos, no habría salida. Afortunadamente, Lucio se encontró accidentalmente con Esther en el parque. Los niños se hicieron amigos y luego Esther llamó a su madre en busca de ayuda. Lo atrapé. Lo atrapé, rompió Lucio el silencio de la mañana del domingo con un grito alegre. Eres un campeón, elogió Alfonso a su hijo. Lo pondremos en el acuario, ¿verdad, mamá? Este pequeño carpín. Lo que quieras, dijo Daniela encogiéndose de hombros. Lo pondremos, exclamaron los gemelos al unísono. Alfonso y Daniela se intercambiaron sonrisas. Todavía no se habían acostumbrado a que sus hijos a menudo dijeran o hicieran lo mismo simultáneamente. Gemelos. Gemelos reales. Un hijo y una hija. Lucio y Esther. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.